Bienvenidos a este nuevo video en el que hablaremos de un tema profundo y transformador, la oración de Habacuc. En la Biblia encontramos a este profeta en medio de una situación difícil, rodeado de injusticias, violencia y confusión. Sin embargo, en lugar de rendirse, elevó su voz a Dios con preguntas sinceras, clamores apasionados y finalmente con una declaración de confianza inquebrantable en el Señor. La oración de Habacuc no es solo un registro histórico, sino una enseñanza viva para nosotros hoy. Nos muestra que, aunque no entendamos lo que sucede a nuestro alrededor, podemos aprender a confiar en el Dios que tiene el control de todo. Descubriremos juntos cómo Habacuc pasó de la queja al canto, del lamento a la adoración, y cómo esa misma oración puede guiarnos en nuestras propias luchas y batallas diarias. Así que quédate hasta el final, porque veremos cómo esta oración puede convertirse también en la tuya, fortaleciendo tu fe y tu esperanza en los momentos más oscuros. ¿Qué es la oración de Habacuc? Es el clamor sincero que el profeta levantó a Dios en medio de la violencia, injusticia y corrupción de su tiempo. No se trata de una oración ligera, sino de un diálogo profundo con Dios donde el profeta expresa sus dudas, su dolor y finalmente su confianza. Está registrada principalmente en Habacuc capítulo 3, que termina en forma de cántico. ¿Por qué Habacuc comenzó su oración con quejas? Porque veía la injusticia alrededor y no comprendía por qué Dios permitía que el mal prosperara. Su oración nace de un corazón honesto que no se calla, sino que abre el alma delante de Dios. Esto nos enseña que podemos llevar nuestras preguntas y frustraciones al Señor sin temor. ¿Qué nos enseña Habacuc sobre la sinceridad en la oración? Nos enseña que no debemos aparentar ni esconder lo que sentimos ante Dios. La verdadera oración brota de un corazón transparente que habla con Dios tal como es. El Señor no rechaza la sinceridad, sino que la transforma en confianza. ¿Cómo responde Dios a la oración inicial de Habacuc? Dios le muestra que Él tiene un plan, aunque Habacuc no lo entienda. Le revela que levantará a los caldeos como instrumento de juicio. Esto no elimina las dudas de Habacuc, pero le recuerda que Dios sigue siendo soberano y que nada escapa de su control. ¿Qué significa que el justo por la fe vivirá? Es la respuesta de Dios a las inquietudes del profeta. Aunque todo alrededor parezca injusto, el justo vive confiando en Dios, no en lo que ve. Este versículo se convierte en una de las bases más importantes de la fe bíblica, citado después por Pablo en Romanos, Gálatas y Hebreos. ¿Cómo cambia la actitud de Habacuc a lo largo de su oración? Pasa de la queja a la adoración. Comienza con preguntas y termina con una canción de confianza y esperanza. Su oración se convierte en un testimonio de que es posible adorar a Dios aún en medio de la escasez y el dolor. ¿Qué papel juega la visión en la oración de Habacuc? Dios le ordena escribir la visión para que corra el que la lea. Esto nos enseña que la oración no solo trae consuelo, sino también dirección. Dios revela su propósito a quienes oran con sinceridad. ¿Por qué Habacuc termina su oración con una alabanza? Porque entiende que su confianza no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Aunque falte todo higos, uvas, olivos, ganado él se alegra en el Dios de su salvación. Esta es la esencia de una fe madura. ¿Qué relación tiene la oración de Habacuc con la adoración? Su oración se convierte en un cántico. Esto muestra que la oración no siempre termina en silencio, sino que puede convertirse en alabanza y música para exaltar al Señor en medio de las pruebas. ¿Cómo puede aplicarse la oración de Habacuc a la vida del creyente hoy? Nos recuerda que podemos hablar con Dios en nuestros momentos de crisis y dudas. También nos enseña a confiar en Él cuando no entendemos lo que pasa, manteniendo la fe viva incluso en la escasez. ¿Qué importancia tiene la fe en la oración de Habacuc? Es el eje central. La oración no elimina las dificultades, pero fortalece la fe del profeta. En medio de la confusión, aprende que el justo vive por la fe, no por lo que ve ni por lo que siente. ¿Qué revela la oración de Habacuc sobre el carácter de Dios? Que Dios es justo, soberano y digno de confianza. Aunque parece tardar, sus juicios son perfectos. Él gobierna sobre todas las naciones y cumple sus planes en el tiempo correcto. ¿Por qué la oración de Habacuc es también un modelo de perseverancia? Porque nos muestra que la oración no siempre tiene respuestas inmediatas. El profeta persiste en clamar hasta que recibe entendimiento. Nos anima a no desanimarnos, sino a esperar en Dios con paciencia. ¿Qué conexión existe entre la oración de Habacuc y la esperanza? Habacuc decide esperar en Dios y alegrarse aun cuando todo parece perdido. Su oración se convierte en un acto de esperanza que trasciende las circunstancias.
Es un recordatorio de que la esperanza se alimenta en la comunión con Dios. ¿Qué significa que Habacuc temió al escuchar la obra de Dios? Ese temor no es de pánico, sino de reverencia. Al orar, Habacuc reconoce la grandeza de Dios y su poder. Esto nos enseña que la verdadera oración combina confianza con un profundo respeto por la santidad divina. ¿Cómo se refleja la justicia de Dios en la oración de Habacuc? Dios asegura que castigará la maldad, aunque tarde en cumplirse. La oración revela que la justicia divina no se mueve por caprichos humanos, sino por su soberanía. Esto nos invita a descansar en el juicio perfecto de Dios. ¿Por qué Habacuc escribe su oración en forma de salmo? Porque la oración no es solo un pedido, sino también una confesión pública de fe. Al dejarla como cántico, otros pueden aprender de su experiencia y fortalecer su confianza en Dios. ¿Qué enseñanza clave deja la oración de Habacuc al cristiano? Que la fe verdadera no depende de lo que tenemos, sino de quién es Dios. Habacuc nos muestra que aunque falte todo, Dios sigue siendo suficiente. La oración nos ayuda a mirar más allá de la circunstancia y a descansar en Él. ¿Qué relación existe entre la oración de Habacuc y la vida en comunidad? Aunque la oración nace de su experiencia personal, fue escrita para ser cantada en el templo. Esto indica que las oraciones personales también edifican a la comunidad de fe, alentando a otros a confiar en Dios. ¿Cómo podemos imitar a Habacuc en nuestra vida de oración? Podemos acercarnos a Dios con sinceridad, expresar nuestras dudas, esperar sus respuestas y terminar confiando en su fidelidad. Como Habacuc, debemos aprender a transformar nuestra queja en alabanza y nuestra angustia en esperanza. Habacuc no es un profeta muy extenso en la Biblia, pero su mensaje es profundamente poderoso. Su oración refleja el corazón de un hombre que, en medio de la injusticia y la incertidumbre, se vuelve hacia Dios en búsqueda de respuestas. Al leer sus palabras, descubrimos que la oración no es solo una herramienta para pedir cosas, sino un medio para dialogar con Dios, expresar lo más profundo de nuestra alma y fortalecer nuestra fe. El libro comienza con un grito desgarrador: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás? Esta pregunta revela que incluso los profetas de Dios experimentaron momentos de duda y confusión. Habacuc no entendía por qué Dios parecía guardar silencio frente a tanta injusticia. Su oración nace de la angustia, pero también de la confianza de que solo en Dios podía encontrar respuestas. Habacuc nos enseña que en la oración podemos ser honestos. No necesitamos aparentar fuerza ni esconder nuestras emociones. El Señor recibe nuestras lágrimas y escucha nuestras quejas. La oración del profeta nos invita a abrir el corazón tal como está, con nuestras dudas, dolores y temores, sabiendo que Dios es nuestro Padre y comprende lo que vivimos. La respuesta de Dios sorprende a Habacuc: Él levantará a los caldeos como instrumento de juicio. Esta respuesta desconcierta aún más al profeta. ¿Cómo podía Dios usar a una nación aún más corrupta para disciplinar a su pueblo? Aquí aprendemos que la oración no siempre trae respuestas fáciles. Muchas veces Dios nos muestra que sus caminos son más altos que los nuestros. En este proceso, Habacuc escucha la voz de Dios que le dice: el justo por su fe vivirá. Esta declaración se convierte en la columna central de la vida de fe. No se trata de entenderlo todo, ni de ver soluciones inmediatas, sino de aprender a caminar confiando en la fidelidad de Dios. La oración fortalece nuestra fe para depender de lo que Dios es, y no solo de lo que hace. La oración de Habacuc se transforma en adoración. En el capítulo 3 encontramos un cántico lleno de reverencia y esperanza. El profeta recuerda los poderosos actos de Dios en el pasado y declara: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. La oración no solo expresa necesidad, también revive la memoria de lo que Dios ya ha hecho y fortalece la esperanza de lo que hará. Cuando Habacuc ora, comienza a ver a Dios no como alguien distante, sino como un Señor soberano que gobierna la historia. Sus palabras se convierten en un himno de confianza. Así también, nuestra oración debe elevarnos de lo terrenal a lo eterno, de las circunstancias inmediatas a la fidelidad del Dios que nunca falla. La oración de Habacuc culmina con una de las declaraciones más bellas de fe en toda la Biblia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta confesión nos enseña que la verdadera fe no depende de lo que tenemos, sino de quién es nuestro Dios. El profeta acepta que quizás no verá prosperidad inmediata, pero aún así se gozará en el Señor. Esta es la madurez de la oración: pasar de pedir soluciones inmediatas a descansar en la soberanía de Dios. Habacuc entiende que la salvación viene del Señor, y esa convicción lo llena de gozo incluso en medio de la escasez.
Para nosotros, la oración de Habacuc es un recordatorio de que la vida cristiana no está exenta de pruebas. Habrá momentos en que falte el pan, la salud o la estabilidad, pero aún así podemos elegir confiar en el Señor. Nuestra fe se fortalece cuando aprendemos a orar no solo pidiendo, sino también adorando. Habacuc transforma su queja en canto. Eso mismo debemos hacer nosotros, convertir nuestras cargas en canciones de alabanza. La oración no cambia siempre las circunstancias, pero sí cambia nuestro corazón. Nos lleva de la desesperación a la confianza, y de la angustia a la paz. Cada creyente está llamado a vivir como Habacuc: el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. La oración nos eleva espiritualmente y nos permite caminar firmes en terrenos inestables. Dios nos da ligereza y seguridad aun cuando el camino es difícil. Este devocional nos anima a cultivar una vida de oración constante. No solo orar cuando necesitamos algo, sino como Habacuc, orar para escuchar a Dios, para recordar sus obras y para confesar nuestra fe. La oración nos conecta con el corazón del Padre y nos fortalece en el día de la prueba. En cada página de este libro breve pero profundo, Dios nos enseña que la fe es más poderosa que el miedo, que la oración es más fuerte que la desesperación y que la adoración vence a la queja. Habacuc nos invita a caminar en confianza, a vivir por fe y a depender de la fidelidad de Dios en todo tiempo. Hoy, el llamado es claro: lleva tu angustia a Dios en oración. Exprésale tus dudas, clama con sinceridad y espera su respuesta. Y cuando llegue el momento, transforma tu oración en alabanza, recordando que aunque falte todo, Él sigue siendo tu Dios y tu salvación. Como Habacuc, aprende a decir: con todo, yo me alegraré en Jehová. Señor amado, vengo delante de ti con un corazón que a veces no comprende, con preguntas que me abruman y con lágrimas que llenan mis ojos. Como Habacuc, me atrevo a preguntarte: ¿hasta cuándo, Señor, veré la injusticia en el mundo y sentiré que guarda silencio? Pero sé que tú eres un Dios que escucha, un Padre que nunca abandona, y por eso me acerco confiado, sabiendo que mis palabras no se pierden en el vacío, sino que llegan hasta tu trono de gracia. Padre eterno, reconozco que muchas veces me cuesta entender tus caminos. Me duele la violencia, la maldad y el dolor que veo alrededor. Y como Habacuc, me lleno de inquietudes al no comprender por qué permites ciertas cosas. Pero en medio de mis dudas, recuerdo que tú eres soberano, que nada se escapa de tus manos, y que aunque no lo entienda, todo lo permites con un propósito que trasciende mi entendimiento. Hoy te entrego mis quejas, Señor. Te presento mis cargas, mis luchas internas y mis temores. Te las confieso sin máscaras, con un corazón abierto, porque sé que me amas tal como soy. No quiero callar delante de ti, porque sé que eres un Dios que escucha la voz de sus hijos. Recibe mis palabras, aunque sean frágiles, y transfórmalas en fe, como hiciste con el profeta Habacuc. Padre, enséñame a esperar en ti. Cuando tu respuesta tarde, ayúdame a confiar. Cuando el silencio me inquiete, enséñame a descansar en tu fidelidad. Que en medio de la oscuridad pueda recordar tu promesa: el justo por la fe vivirá. Que esta verdad sea mi ancla, mi sostén y mi fuerza cada día, para no caminar por vista, sino por fe en tu palabra. Señor, como Habacuc, quiero recordar tus obras pasadas. Tú abriste el mar para tu pueblo, derribaste murallas, diste maná en el desierto y salvaste a tu pueblo innumerables veces. Y si lo hiciste antes, lo harás otra vez. Aviva tu obra en medio de estos tiempos, oh Dios. No permitas que mi fe se enfríe, sino que cada día pueda ver tu mano poderosa actuando en mi vida y en la vida de los que amo. Aun cuando todo falte, quiero aprender a confiar en ti. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en la vid, aunque el trabajo de las manos parezca estéril, quiero declarar como Habacuc: con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Enséñame a no depender de lo material, ni de las circunstancias, sino a depender de tu amor eterno, que nunca falla. Señor, fortalece mi espíritu. Haz mis pies como de ciervas para que pueda caminar firme aún en terrenos difíciles. Llévame a alturas espirituales donde pueda ver las cosas con tus ojos, y no con los míos. Que la oración no solo sea un desahogo, sino un encuentro real contigo, donde mi corazón se alinea con tu voluntad y mi fe se afianza en tu verdad. Hoy te alabo, Señor. Transformo mis quejas en cánticos, mis dudas en adoración y mis lágrimas en gozo. Porque tú eres digno de toda gloria, aunque yo no entienda. Porque tu fidelidad es mi sustento, aunque el mundo se derrumbe. Porque tu presencia me basta, aunque todo lo demás falte.
A ti elevo mi voz, y en ti encuentro descanso. Padre, que mi vida sea un testimonio de fe como la de Habacuc. Que otros puedan ver en mí que, aunque paso por pruebas, sigo confiando en ti. Que mi oración se convierta en ejemplo para mi familia, mis amigos y mi iglesia, mostrando que la fe verdadera no depende de lo que tengo, sino de quién eres tú. Gracias, Señor, porque me escuchas. Gracias porque, aunque a veces parece que guardas silencio, siempre estás obrando. Gracias porque tu plan es perfecto y tu amor eterno me sostiene. Hoy termino esta oración declarando con convicción: tú eres mi salvación, tú eres mi fortaleza y tú eres mi gozo. En el nombre de Jesús, amén.